Martes de terror. Luxferre Audios presenta el sendero donde se cruzan el terror y el humor, el conocimiento y la literatura, un mundo lleno de criaturas tenebrosas que vagan por los cuentos. Bienvenidos a Martes de Terror. Hoy presentamos Sayonara. Venga, vamos. No tenemos tiempo que perder. Hay que recuperar a Legión y salvar el mundo cuanto antes. Muy bien, Trauma, pero ¿no te olvidas de algo? Por supuesto. Evaristo, ya estás mejor. Sí, gracias. Muy amable por tu parte la preocupación por Evaristo. Pequeño. Trauma. Pero Tony no se refería a eso. ¿Has empezado a preparar la maleta? ¡Oh, vaya! Lo había olvidado por completo. ¿Habías olvidado que llegan las vacaciones a Martes de Terror? Pues mira que eso es difícil de olvidar. Bueno, y si no, hago la maleta yo sola y ahí os quedáis. ¿Y dónde te crees que ibas a ir con todos los lagartos por ahí? No me subestimes, pequeño. Trauma. No me subestimes. Nadie se va a ir de aquí sin encontrar a mi hijo. De verdad. ¡Qué pereza! Bueno, que cunda la calma, que hay tiempo para todo. Prepararemos la maleta. Ya sabéis que yo tardo poco porque siempre meto 4 cosas. Salvaremos la ciudad, recuperaré a Legión y nos iremos. ¿Y a mi hijo? Salvaremos a mi hijo. Ay, que sí, señora, que sí. Y yo me quedaré solo aquí, como todos los meses de verano. ¡Qué paz! Otro que tal baila. Bueno, a ver, quedamos entonces en eso, ¿no? Preparamos las maletas y ahora hacemos lo que hay que hacer. ¿Y cuál es el plan para acabar con todo este lío? Te lo cuento después de haber terminado. Si quieres, yo te ayudo. Déjalo, que no hace falta. De acuerdo, Trauma. Manos a la obra. Pues esto ya está. ¿Cómo pesa? Tú, como siempre, tirando la casa por la ventana. Si te parece a ti, me pongo todos los días la misma ropa. Hay que tener recursos. Claro, por eso te llevas media casa. Aunque tú, Trauma, no te has quedado corto. No pienses mal. Esta es mi maleta y esta otra tiene que ver con mi plan. Pues cuéntame entonces, ¿de qué se trata? Que estoy en ascuas. Pues es bien sencillo. Volveremos a abrir el espacio temporal con el DeLorean y devolveremos a los dinosaurios donde deben estar. Sí, claro, eso es muy fácil de decir. Pero, ¿cómo conseguirás que se metan? Pues muy sencillo. Con esto... ¿Pero qué cosa tan asquerosa es esta? Si queremos que los lagartos desaparezcan, hace falta cebo. ¿Y es necesario que sea tan oloroso? Son desperdicios. ¿Dónde querías que los guardara? ¡Anda! Cierra esa maleta de una vez antes de que nos asfixiemos. Bueno, ¿todo el mundo listo? Eso creo. Voy a abrir la puerta. Cuando cuente 3, todo el mundo a correr hacia el DeLorean. 1, 2 y... ¡Que alguien me ayude! ¡Esto pesa como los demonios! Yo te echo una mano. ¡Venga! ¡Corred! Antes de que esos monstruos os cojan. ¡Meteos dentro rápido! Ahora, ya está. Venga pues, caminito. Pero mientras tanto, si os parece, vamos a escuchar el relato de esta noche, que ya es buen momento.
Hoy, y para terminar este programa, el último de la temporada, vamos a disfrutar del Mundo Eterno, un relato publicado originalmente en el año 1932 en la revista Pulp Wonder Stories y más tarde reeditado en la antología de 1948 Genius Loci y otros cuentos. Se trata de uno de los mejores cuentos de Aston Smith y también de los menos conocidos. Se trata de un cuento de ciencia ficción en el que un científico, Christopher Chandon, crea una máquina capaz de viajar a unas esferas temporales impensables. Esto le permite conocer otras formas de vida un tanto peculiares. Anda, mira, como nuestra aventura. Más o menos, pero sin tanto humor. Vamos a escuchar la primera parte del Mundo Eterno, pues. El Mundo Eterno. Un relato de Clark Aston Smith. En la voz de Tony López. Sin vacilar, aunque con algo de remordimiento, contempló el escabroso barranco de abajo, donde las sombras góticas de los abetos y las cicutas se estiraban sobre un pequeño riachuelo plateado. Vio la pendiente de granito y más allá los dos picos más cercanos de las sierras, cuyas cumbres azules estaban coronadas por las primeras nieves de otoño. Y vio el sendero entre ellas, que yacía en una línea del continuo espacio-tiempo. Entonces se volvió al extraño aparato cuyo diseño le había costado tantos años de experimentos. Sobre una plataforma estaba colocado un cilindro con cierto parecido a una campana de buzo. Su base estaba hecha de metal. Su mitad superior estaba hecha enteramente de un tipo de cristal indestructible. Una hamaca, inclinada en un ángulo de 40 grados, colgaba entre sus lados. Allí, Chandon pretendía amarrarse cuidadosamente para resistir las desconocidas velocidades a las que se enfrentaría. Observando a través del cristal, podía captar cualquier fenómeno que el viaje pudiera ofrecerle. El cilindro había sido colocado enfrente de un enorme disco de 10 pies de diámetro, con unas 100 perforaciones en una superficie plateada. Detrás se encontraban alineadas una serie de dinamos, diseñados para el desarrollo de un poder oscuro, el cual, a falta de un mejor nombre, Chandon bautizó como fuerza temporal negativa. Había aislado este poder con infinito trabajo a partir de la energía positiva del tiempo, la gravedad que causa y controla la rotación de los eventos en la cuarta dimensión. El poder negativo, amplificado por los dinamos, removería hasta una distancia incalculable en términos del espacio-tiempo contemporáneo cualquier cosa que se encuentre a su paso. No permitiría el viaje al pasado o al futuro, pero causaría una proyección instantánea a lo largo de la corriente temporal que envuelve todo el cosmos en su interminable flujo. Lamentablemente, Chandon no había sido capaz de construir una máquina en la cual pudiera viajar y posiblemente retornar. Debía, en todo caso, sumergirse en lo desconocido. No obstante, había equipado el cilindro con un dispositivo de oxígeno,
luz eléctrica, calor y provisiones para un mes aproximadamente. Incluso si su viaje terminaba en el espacio vacío o en algún mundo cuyas condiciones sean incapaces de sostener la vida tal como la conocemos, al menos viviría lo suficiente como para llevar a las observaciones correspondientes. Sin embargo, Shandong especulaba que su viaje no terminaría en el éter. Consideraba que los cuerpos cósmicos eran núcleos de tiempo y gravedad, y que la fuerza de propulsión permitiría que el cilindro sea arrastrado por una de esas fuerzas. Los riesgos eran altos, pero él los prefería sobre las monótonas certezas de la vida terrestre. Siempre había estado irritado por un sentimiento de limitación y solo había anhelado la vastedad inexplorada. Con algo de emoción en su corazón, le dio la espalda a las montañas y se encerró en el cilindro. Había instalado un cronómetro para activar los dinamos a la hora programada. Recostado bajo las correas de cuero, aún quedaban unos minutos hasta que la máquina se encendiera. En esos instantes, por primera vez, se arrastró sobre él todo el terror y peligro de su experimento, y casi estuvo a punto de desmayarse y salir antes de que fuera demasiado tarde. Tenía la sensación de ser alguien a punto de ser disparado desde la boca de un cañón. Suspendido en un silencio sobrenatural, del cual todo sonido quedaba excluido por las paredes herméticas, se resignó a lo desconocido, con muchas conjeturas conflictivas sobre lo que podría ocurrirle. Podría, o no, sobrevivir el paso a través de las extrañas dimensiones, a una velocidad ante la cual la de la luz quedaría rezagada. Pero si sobrevivía, podría alcanzar las galaxias más lejanas con el material simple de la carne. Sus miedos y suposiciones finalizaron con algo que vino con el sueño repentino o con la muerte. Todo parecía disolverse en una brillante llamarada. Entonces, a su lado pasó un panorama fragmentado, una babel de impresiones inefablemente múltiples. Le parecía que poseía 1000 ojos con los cuales captar en un instante el fluir de incontables mundos y eones. El cilindro parecía no existir más, y él mismo no parecía estar moviéndose. Pero todos los sistemas del tiempo pasaron a su lado, y los captó en fragmentos de millones de escenas, objetos, rostros, siluetas, ángulos y colores, que posteriormente recordó en la misma manera en que uno recuerda las visiones distorsionadas y amplificadas de ciertas drogas. Vio el enorme y verdoso bosque de líquenes, los continentes de hierbas, en planetas más lejanos que el sistema de Heracles. Ante él pasó como una procesión arquitectónica las ciudades de una milla de alto que portaban la suntuosa variedad de rosas, esmeraldas y dorados, forjados por los rayos oblicuos de 3 soles. Contempló cosas innombrables en esferas desconocidas para los astrónomos. Sobre él se agrupaba la pavorosa e ilimitada escala de la vida interestelar y los ciclos de innumerables morfologías. Parecía como si las fronteras de su cerebro hubieran sido expandidas para incluir la totalidad del flujo cósmico, que su pensamiento, como la red de alguna araña gigantesca, se había tejido a sí mismo
de un mundo a otro, de una galaxia a otra, bajo el espantoso golfo del continuo infinito. Entonces, tan inesperadamente como inició, la visión finalizó y fue sustituida por algo totalmente diferente. Fue solo un instante después de que Shandon pudo entender lo que había ocurrido y perfilar la naturaleza y las leyes del nuevo ambiente hacia el que había sido proyectado. En ese espacio de tiempo, si uno puede usar una palabra tan inadecuada como tiempo, él era incapaz de cualquier cosa, salvo la visión contemplativa, el extraño mundo sobre el cual miraba a través de la pared transparente del cilindro, un mundo que podría haber sido el sueño de algún geómetra enloquecido. Era como una especie de glaciar planetario, repleto de formas ordenadamente grotescas e inundado de una luz blanca que obedecía a otras leyes de perspectivas. Las distancias eran literalmente interminables. No había horizonte, y aún así nada parecía menguar en tamaño o forma, sin importar su lejanía. Parte de la impresión recibida por Shandon era que este mundo se arqueaba hacia atrás sobre sí mismo como la superficie interior de una esfera hueca, que los pálidos paisajes retornaban por encima de su cabeza luego de que desaparecieran de vista. Más cerca que cualquier otro objeto, distinguió una enorme sección circular de tablón rústico, esa porción de la pared del laboratorio que se encontraba en la ruta del rayo negativo. Colgaba inerte en el aire como si estuviera suspendida de un campo de hielo invisible. El fondo, más allá del tablón, estaba atestado por innumerables filas de objetos que sugerían tanto estatuas como formaciones cristaloides. Pálidos como el mármol, cada uno de ellos presentaba una mezcla de simples curvas y ángulos simétricos, los cuales, de alguna manera, incluían en estado latente una evolución geométrica casi eterna. Eran gigantescos, con una división rudimentaria de cabeza, cuerpo y extremidades, como si fueran seres vivientes. Detrás se encontraban otras formas que bien podrían ser los ciegos capullos o flores congeladas de una vegetación desconocida. Shandon no tenía conciencia del paso del tiempo mientras observaba. No podía recordar nada, ni imaginarlo tampoco. No tenía conciencia de su cuerpo o de la hamaca sobre la que yacía, excepto como una imagen medio captada en la frontera de la visión. De alguna manera, en esa extraña impresión, sentía el pasivo dinamismo de las formas a su alrededor, el trueno silencioso, los rayos aún no lanzados, como si de un dios cataléptico se tratara, los átomos que encerraban el calor como soles sin encenderse. Ellos se manifestaban ante él como lo habían hecho por toda la eternidad y como continuarían haciéndolo siempre. En este mundo no podía haber cambio ni eventos. Como lo comprendió más tarde, su intento de cambiar su posición en la corriente del tiempo lo condujo a un resultado imprevisto. Se había proyectado más allá del tiempo, en algún cosmos futuro donde el mismo éter, quizás, no era conductor de la fuerza temporal y en el cual el fenómeno de secuencia era imposible. La pura verdad de su vuelo lo había colocado en la frontera de esta eternidad,
como algún explorador ártico atrapado en el hielo eterno. Allí, obediente a las leyes de lo intemporal, parecía condenado a permanecer. La vida, tal como la conocemos, era imposible, y aún así, ya que la muerte involucraba una secuencia temporal, era igualmente imposible para él morir. Debía mantener la posición en la cual aterrizó. Debía sostener el mismo aliento que estaba respirando en el momento de su impacto con lo eterno. Estaba petrificado en una catalepsia de los sentidos, en un brillante nirvana de contemplación. Parecía, de acuerdo a toda lógica, que no había escape alguno. No obstante, debo relatar la cosa más extraña de todas. La cosa que, aparentemente, era inenarrable, que desafiaba la ley probada de la esfera sin tiempo. Dentro del campo de la visión de Sandón, a través de las hileras sin horizontes de figuras inmutables, llegó un objeto intruso que se deslizaba como a través de los eones. Creció con la lentitud de algún milenario arrecife de coral en un océano cristalino. Incluso a primera vista, el objeto era ajeno a la escena, obviamente como el cilindro de Shandong y la sección de la pared de un origen no eterno. Era negro, lustroso, con mucho de la negrura del espacio interestelar o de los metales privados de la luz en el centro de los planetas. Se impulsaba sobre el paisaje con una solidez lumínica y a pesar de ello parecía rechazar la luz, aislándose del invariable esplendor. La cosa se manifestó como un ancho prisma angulado, conducido sobre el éter y formado por el mismo acto de intrusión. Una nueva imagen visual en los paralizados ojos de Shandong. En desafío a las leyes mentales de sus alrededores, le provocó formarse una idea de duración y de movimiento. En su totalidad, la cosa era una nave enorme con forma de eje, empequeñeciendo el cilindro de Shandong como un transatlántico a un bote. Flotaba apartado, una lisa masa de ébano sólido, hinchándose como un orbe con dos protuberancias que se alargaban hasta terminar en punta. La forma sugería haber sido fabricada para perforar algún medio resistente, aunque su material estaba destinado a permanecer desconocido para Shandong. Quizás era conducida por una tremenda concentración de la fuerza del tiempo con la cual él había jugado tan temerariamente. La nave intrusa, totalmente estacionaria, colgaba ahora sobre las filas de entidades petrificadas que se encontraban más alejadas en el campo de visión. Por gradaciones infinitas, una gran puerta circular se abrió en su base y desde la abertura se proyectó un brazo como de grúa del mismo material negro que la nave. El brazo finalizaba en numerosas barras colgantes que de alguna manera daban la idea de apéndices semejantes a dedos. Descendió sobre la cabeza de una de las extrañas figuras geométricas, y las múltiples barras, doblándose y extendiéndose con lenta pero constante fluidez, se envolvieron como una red de cadenas sobre el cuerpo cristaloide. Entonces la figura fue arrastrada hacia arriba, desvaneciéndose al final, junto con el brazo extensible en el interior de la nave. Nuevamente, el brazo emergió para repetir la abducción, arrebatando otra de las cosas enigmáticas de su eterna inmovilidad. Y una vez más, el apéndice descendió, tomando una tercera entidad.
Todo esto fue hecho en profundo silencio, estando la inmedible lentitud de movimiento amortiguada por el éter, creando nada que el oído de Shandon pudiera interpretar como sonido. Luego de la tercera desaparición, el brazo retornó extendiéndose diagonalmente a una distancia más larga que la anterior, hasta que los dedos negros barrieron el cristal del cilindro de Shandon y se apretaron sobre él con un agarre irresistible. Fue apenas consciente de cualquier movimiento, pero le parecía que las filas de figuras blancas, los paisajes sin horizontes, estaban evadiéndose lentamente de su reconocimiento como un mundo que zozobraba. Vio el bulto de ébano de la gran nave hacia la cual fue conducido por el brazo extensible. Luego, el cilindro fue levantado hacia la abertura, dentro de la cual parecía que la luz era incapaz de seguirlo. Shandon no podía ver nada, no era consciente de nada, excepto de la sólida oscuridad que lo envolvía de la misma manera en que fue envuelto por la blanca luz sin matices de lo intemporal. Sentía a su alrededor la sensación de una vibración, una pulsión silenciosa que parecía propagarse en círculos de algún centro dinámico, para pasar sobre y más allá de él, a través de los eones, como si emanara de algún corazón titánico cuyos latidos desafiaran la eternidad. Simultáneamente, se dio cuenta de que su propio corazón estaba latiendo nuevamente, con el mismo ritmo de ese pulso desconocido que inhalaba y exhalaba en obediencia a la vibración. En su cerebro aturdido nació una idea, el primer comienzo de una secuencia de pensamiento. Su cuerpo y su mente comenzaban a funcionar bajo la influencia de ese poder que había sido lo suficientemente fuerte como para penetrar en el universo intemporal y recogerlo del éter petrificado. La vibración comenzó a acelerarse, expandiéndose en poderosas ondulaciones. Se hizo audible como un colosal martilleo, y Shandon concibió la idea de gigantescos engranajes girando y palpitando en una prisión subterránea. La nave parecía estar avanzando a través de alguna barrera material. Sin lugar a dudas, estaba liberándose a sí misma del mundo eterno, abriéndose camino de regreso hacia el tiempo. La oscuridad persistió, más como una radiación positiva que como una ausencia de luz. Poco a poco se aclaró, siendo reemplazada por una iluminación rojiza. Al mismo tiempo, la vibración disminuyó hasta convertirse en un murmullo ahogado. Quizás la oscuridad había estado asociada al desarrollo de la extraña fuerza que había capacitado a la nave para moverse y funcionar en ese medio. Con el retorno al tiempo, se había desvanecido. Las facultades de la cognición y movimiento, bajo sus normales parámetros temporales, reaparecieron en Shandon, como si un siniestro diluvio se hubiese desatado. Fue capaz de correlacionar todo lo que le había ocurrido e inferir, en cierto grado, el significado de su singular experiencia. Con creciente pavor, estudió la escena que le era invisible desde su posición. El cilindro, junto a las extrañas figuras cristaloides, estaba colocado en una enorme habitación, probablemente el depósito central de la nave. El interior era curvo, y tanto arriba como en los alrededores estaban colocadas enormes desconocidas maquinarias. No muy lejos, vio el brazo extensible.
Parecía como si la fuerza de la gravitación estuviera inerte en la superficie interior de la nave, ya que algunos seres peculiares pasaron frente a Sandón mientras él los observaba y corrieron hacia arriba sobre las paredes hasta que colgaron invertidos desde el techo con la naturalidad de las moscas. Había quizás una docena de esos seres. Nadie con una referencia biológica terrestre podría siquiera haberlos imaginado con exactitud. Cada uno poseía un cuerpo toscamente globular con el hemisferio superior hinchándose para formar dos cabezas cónicas y sin cuello. El hemisferio inferior terminaba en muchos miembros y apéndices, algunos de los cuales eran usados para caminar y otros para prensar. Las cabezas no tenían formas, pero una lustrosa membrana semejante a una red colgaba entre ellas, temblando continuamente. Algunos de los apéndices inferiores, ondulando como tentáculos, terminaban en órganos que bien podrían servir como ojos, oídos, narices y bocas. Estas criaturas brillaban con una luz plateada y aparentaban ser casi transparentes. En el centro de las cabezas, una mancha escarlata resplandecía y se marchitaba con un ritmo regular, y los cuerpos esféricos se oscurecían y se iluminaban como si fuera un intercambio rítmico. Sandón sintió que estaban formados de alguna sustancia no protoplásmica, quizás de un material que se había organizado a sí mismo como células vivas. Sus movimientos eran rápidos, diestros, con un equilibrio inhumano y parecían capaces de ejecutar muchos movimientos diferentes con una perfecta simultaneidad. Sandón estaba impactado hasta el punto de una nueva inmovilidad producto del estupor. Con conjeturas vanas y fantásticas, buscó resolver el misterio. ¿Quiénes eran estas criaturas y cuál había sido su propósito al penetrar en la dimensión eterna? ¿Por qué habían removido a algunos de sus habitantes junto con él? ¿A dónde se dirigía la nave? ¿Estaba regresando a algún lugar del tiempo y del espacio, al mundo planetario, desde el cual había emprendido este extraño viaje? Estás escuchando Martes de Terror en Alma en Radio, Glam Stereo, Radio Trovador. Estupendo, Trauma, estupendo. Tony, cuidado con el volante. Pero ¿cómo quieres que conduzca si esas alimañas están por todas partes? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Madre mía! ¡Menudo leñazo! ¿Estáis todos bien? Eso parece. Al menos estamos enteros. Arranca rápido, Tony, arranca. Pues creo que vamos a tener que esperar. ¡Oh, no! No podemos salir a abrir el capó con esos monstruos pululando fuera. No pasa nada, no pasa nada. Yo sigo intentando arrancar. Y de paso, es la excusa perfecta para vivir el momento musical del programa, el último de esta temporada. Y por cortesía de Hueso Producciones, esta noche vamos a disfrutar del sonido de Grave Worm. Grave Worm está de regreso con su 9º álbum de estudio. Después de 8 largos años, la espera ha valido la pena. Killing Innocence es su nuevo trabajo,
una poderosa combinación de thrash gótico y death metal que muestra que Grave Worm no ha perdido su dureza y energía a lo largo de los años. Este álbum de 10 canciones se caracteriza por su atmósfera oscura, riffs poderosos y baterías contundentes que te cautivarán. Killing Innocence es un tributo a las raíces de la banda, pero producido de manera fresca y contemporánea. Si eres fanático del metal oscuro y cautivador, este álbum es imprescindible para ti. Desde su fundación en 1992, Grave Worm ha sido inspirador de bandas como Creator, Sodom Slayer y Venom. Su álbum debut, When They Lays Gone, estableció estándares y fue elogiado por la crítica. Después de lanzar más álbumes épicos y ganar seguidores leales, Grave Worm ha vuelto con fuerza. Han tocado en shows por toda Europa y han compartido escenario con bandas como Dimmu Borgir, Cradle of Filth y Satyricon. Con Killing Innocence, Grave Worm asegura su lugar en la escena del metal, creando música oscura y moderada que te dejará sin aliento. No puedes perderte la oportunidad de escuchar estas nuevas canciones en vivo y ver a la banda en su gira. Grave Worm ha regresado con un poder inigualable. Prepárate para sumergirte en su nuevo álbum Killing Innocence y deja que su música te conquiste. Después de los primeros sencillos lanzados anteriormente, Dead Words y Scorching the Soul, hoy Grave Worm, en Martes de Terror, presenta su último sencillo, We Are the Resistance. ¡A disfrutar de la buena música!
Estás escuchando Martes de Terror en Alma en Radio, Glam Stereo y Radio Trovador. Muy bien, Evaristo, muy bien. Pero nada, que no hay manera. ¿Cómo va eso, Tony? Pues seguimos igual. Pues a grandes males. Pero Trauma, no puedes salir ahí fuera. Te comerán vivo. ¡Hala! ¡Qué exagerado! Además, soy pequeño. Si alguno de esos monstruos viene a por mí, correré y me esconderé. Así que no hay más que hablar. Pero mientras, os dejaré con la segunda parte del Mundo Eterno, que es de que lo estáis deseando. ¡Miau! No podía estar seguro de nada, pero sabía que había caído en las manos de seres elevados, expertos navegantes del espacio-tiempo. Habían sido capaces de construir una nave inimaginable y quizá de explorar y registrar todas las profundidades desconocidas. Si no lo hubiesen rescatado, nunca habría logrado escapar de la intemporalidad dentro de la cual había sido lanzado por sus propios esfuerzos estúpidos por cruzar la corriente secular. Cavilando, se volvió hacia sus compañeros. Apenas podía reconocerlos bajo el resplandor rojizo. Sus pálidos planos y ángulos parecían haber experimentado un cambio sutil mientras la luz vibraba sobre ellos con destellos sanguinolentos, confiriéndoles una extraña apariencia de vida. Y entonces vio un inequívoco movimiento en una de las entidades petrificadas y se dio cuenta que la cabeza rudimentaria asumió una forma austera de muchas características. Los miembros se iluminaron y otros nuevos de un uso indeterminado crecieron. Las curvas simples y ángulos se multiplicaron con una misteriosa complejidad. Un ojo con forma de diamante, ardiendo con un fuego azul, apareció en el rostro y fue rápidamente seguido por otros. La cosa parecía estar padeciendo en pocos momentos todo el proceso de alguna evolución suspendida. Sandon vio que las otras figuras estaban mostrando alteraciones singulares, si bien en cada caso el desarrollo era individual. Las formas geométricas comenzaron a hincharse como capullos y devinieron en líneas de una grandeza celestial. La palidez fue sustituida por una iridiscencia ultraterrena, con matices opalinos que se desplegaban con diseños siempre vivos de ceñidos arabescos y un arco iris de jeroglíficos. El humano sintió la insurgencia de una vida sin límites, de un intelecto superior. Un estremecimiento de terror, eléctrico y fantasmal, lo recorrió. El proceso que él había acabado de ver era demasiado incalculable, demasiado tremendo. ¿Quién o qué podía limitar y controlar las actividades liberadas de estos eternos surgidas de su sueño? Seguramente estaba en presencia de seres iguales a los dioses, a los demonios y genios de los mitos. Vio que la maravillosa transformación fue también observada por los propietarios de la nave. Estas criaturas, precipitándose desde el interior de la esfera, comenzaron a aglomerarse alrededor de las entidades intemporales. Sus movimientos mecánicos y premeditados, la elevación de ciertos miembros que finalizaban en órganos semejantes a ojos, hablaban de una excitación y curiosidad inhumanas. Parecían estar inspeccionando las formas transfiguradas con el aire de biólogos especializados, quienes se habían preparado
para un evento de tal magnitud y se encontraban satisfechos con su consumación. Los intemporales, al parecer, sentían también curiosidad acerca de sus captores. Los ojos llameantes le devolvieron la mirada a los tentáculos periscópicos y ciertos extraños apéndices con forma de cuerno de su elevada cima comenzaron a estremecerse inquisitivamente, como si fuera la recepción de una desconocida impresión sensorial. Entonces, cada uno de los tres adelantó un único brazo sin articulaciones, emitiendo a mitad del aire 7 largos rayos de luz púrpura a manera de mano, que se proyectaron con forma de abanico. Estos rayos, sin lugar a dudas, eran capaces de recibir y transmitir impresiones táctiles. Lenta y deliberadamente se extendieron, y cada uno de los abanicos, curvándose donde encontraban una superficie curvada, comenzaron a jugar con un destello rítmico. Estos seres, como si estuvieran alarmados o perturbados, retrocedieron y buscaron eludir los rayos inquisidores. Los dedos púrpuras se alargaron y los rodearon, los sostuvieron indefensos, los recorrieron ampliamente y se adherían en algunas zonas como si exploraran toda su anatomía. Desde las 2 cabezas hasta las almohadillas en formas de discos que les servían de pies, los seres estaban envueltos con flotantes anillos y bastoncillos de luz. Otros miembros de la tripulación de la nave, más allá del alcance de los rayos, se habían retirado hacia una distancia segura. Uno de ellos alzó a uno de sus miembros en un gesto rápido y enfático. Tanto como Sandón podía ver, el ser no había tocado ninguna de las maquinarias de la nave. Pero como en obediencia al gesto, un enorme mecanismo circular y semejante a un espejo comenzó a girar en lo alto. El mecanismo parecía estar hecho de alguna sustancia pálida y translúcida, que no era ni metal ni cristal. Cesando su rotación, como si el enfoque deseado se hubiese asegurado, la lente emitió un rayo de una luz sin matices que de alguna manera le recordó a Sandón la fría y congelada radiación del mundo eterno. Este rayo, cayendo sobre las entidades intemporales, era claramente represivo en su efecto. Inmediatamente, los rayos en forma de dedos abandonaron su exploración y se retiraron hacia los brazos sin articulaciones, que a su vez fueron contraídos. Los ojos se cerraron, los diseños opalinos se enfriaron, y los extraños seres divinos parecieron perder sus complejos ángulos para recuperar su antigua quietud de cristales en estado letárgico. Y aún así, todavía estaban con vida, reteniendo aún las increíbles líneas de su fluorescencia sobrenatural. En su asombro y maravilla ante esta escena milagrosa, Sandón se había liberado automáticamente de las cuerdas de cuero. Se había levantado de la hamaca y estaba parado con su rostro pegado a la pared del cilindro. Su cambio de posición fue notado por la tripulación de la nave, y sus tentáculos oculares por un momento estuvieron todos enfocados en él, mientras seguían el cambio de los intemporales. Entonces, en respuesta a otro gesto enigmático de uno de sus miembros, la lente gigante rotó un poco más, y el rayo glacial comenzó a cambiar y a ensancharse hasta que comenzó a caer sobre el cilindro al tiempo que aún lo hacía sobre las figuras. Sandón tenía la sensación de haber sido atrapado dentro de un torrente inmóvil de alguna cosa que era inexpresivamente espesa y viscosa. Su cuerpo pareció congelarse, sus pensamientos se arrastraron con una dolorosa lentitud,
no era la total cesación de todos los procesos vitales, tal como había sido ocasionado por su intromisión en la eternidad. Más bien era una desaceleración de estos procesos, una sujeción a un impensable ritmo retardado del movimiento y la sucesión del tiempo. Años enteros parecían transcurrir entre cada latido del corazón de Sandón. La contracción de uno solo de sus dedos le hubiese tomado lustros. Su cerebro luchó para formar un pensamiento. La sospecha de que sus captores se alarmaron por su cambio de posición y habían decidido hacer cierta demostración de poder sobre él, como lo hicieron con los intemporales. Entonces, luego de décadas, concibió otro pensamiento que él mismo era quizás considerado ser otro de los seres divinos por estos alienígenas viajeros del tiempo. Ellos lo habían encontrado en la eternidad, entre las filas interminables. ¿Cómo podían saber que él, al igual que ellos, había venido originalmente desde el mundo temporal? Con su sentido del tiempo alterado, no podía formar ninguna concepción apropiada de la duración del viaje en el espacio-tiempo. Para él, era casi otra eternidad, interrumpida a intervalos de lustros por el zumbido vibratorio de la máquina. Ante su percepción visual retardada, la tripulación de la nave parecía moverse con increíble lentitud. Él, con sus extraños compañeros, había sido colocado por el rayo helado en una prisión de tiempo lento, mientras que la nave misma estaba zambulléndose a través de dimensiones sin fondo, de un infinito cósmico. Al fin, el viaje finalizó. Sandón sintió el amanecer gradual de una luz que anegó el resplandor rojizo de la nave. Las paredes se volvieron transparentes junto con la maquinaria y él comprendió que la luz venía desde el mundo exterior. Mientras inmensas imágenes, multiformes e intrincadas, comenzaron a arrastrarse con la lentitud de la creación misma sobre el brillante esplendor. Entonces, sin dudas para permitir el traslado de los cautivos, el rayo retardador fue apagado y Sandón recuperó sus poderes normales de percepción y movimiento. Contempló una visión asombrosa a través del cristal claro, cuya transparencia era, quizás, debida a la completa suspensión del poder motriz de la nave. Vio que la nave reposaba sobre un área en forma de diamante, rodeada con masas arquitectónicas cuya misma magnitud se imponía como un peso inamovible sobre los sentidos. Muy lejos, notó la presencia de abultados pilares atlantes con esplendorosas plataformas. Una muchedumbre de extrañas torres cruciformes. Vio con asombro la fantasmal maravilla de cúpulas innaturales que eran como pirámides invertidas. Los pináculos en espiral que parecían soportar un increíble peso de terrazas. Las paredes inclinadas, como montañas escarpadas que formaban la base de cúmulos inimaginables. Todo esto estaba forjado de alguna piedra negra como la noche y brillante al mismo tiempo. Ellos interponían sus pesadas masas entre Sandón y las llamas de un sol oculto que era incomparablemente más brillante que el nuestro. Enceguecido, pero consciente también de una extraña pesadez en todas las sensaciones de su cuerpo debido a un incremento de gravedad, el terrícola volvió su atención hacia el suelo.
Ahora vio que el área diamantina estaba atestada de seres iguales a los de la tripulación, como gigantes insectos plateados y de cuerpo globulares. Venían apresuradamente desde todas las direcciones sobre el oscuro pavimento. Colocados en un anillo sobre la nave se encontraban espejos colosales del mismo tipo del que había emitido el rayo retardador. El grupo se detuvo a cierta distancia, dejando un espacio despejado entre las máquinas de rayos y la nave, como si estuviera destinado para ser ocupado por la tripulación y sus cautivos. Y entonces, como si en respuesta a algún mecanismo oculto, una puerta circular gigantesca se abrió en la pared. La grúa replegada comenzó a alargarse, cubriendo uno de los seres intemporales con su red de tentáculos. La misteriosa entidad, aún quieta y sin oponer resistencia, fue alzada a través de la abertura y depositada en el pavimento exterior. La grúa retornó y repitió el proceso con la segunda figura, que al parecer había notado la desaparición del rayo retardador y estaba menos sumisa de lo que lo había estado su compañera. Inició un intento de resistencia y comenzó a hincharse mientras los tentáculos la envolvían y a sacar unos miembros pseudópicos y rayos parecidos a dedos y a tirar suavemente de la red constrictora. No obstante, la segunda figura se había unido a su compañera en el exterior. Al mismo tiempo, un cambio asombroso comenzó a manifestarse en la tercera figura. Sandón sintió como si fuera el testigo de la epifanía de algún dios velado por los eones, revelándose en su verdadera naturaleza desde su fundida crisálida. La transformación que ocurrió fue como si alguna estalagmita congelada hubiese ardido, deviniendo en una figura de fuego y vapor de 1000 formas. En un momento apocalíptico, la cosa pareció expandirse, precipitarse hacia arriba, cambiar toda su sustancia, desarrollar órganos y atributos como solo pueden pertenecer a un estado evolutivo más allá de lo material. Eones de vida estelar, de vida planetaria, de la lenta alquimia de los átomos, fueron resumidos en ese instante. Sandón no podía formarse una explicación acertada de lo que estaba pasando. La metamorfosis se encontraba demasiado alejada del alcance interpretativo de los sentidos humanos. Vio algo que se alzó ante él, ocupando la nave hasta su techo y presionando terriblemente en contra de la curvada superficie transparente. Entonces, con una violencia inesperada, toda la nave reventó en 1000 fragmentos que volaron resplandecientes, chillando con la nota alta de las cosas torturadas, mientras se desparramaban y caían en todas direcciones. Antes de que los últimos fragmentos cayeran, el cilindro del tiempo fue tomado y arrastrado hacia arriba desde las ruinas como por alguna mano poderosa. Ya sea que el imponente gigante lo alcanzó con uno de sus miembros inhumanos, o que el cilindro haya sido levantado por alguna fuerza magnética, nunca fue del todo claro para Sandón. Todo lo que pudo recordar fue la ascensión ligera, en la cual experimentó un repentino alivio de la pesada gravedad de ese planeta desconocido. Parecía flotar muy rápidamente, hasta que una altura difícil de estimar por la carencia de una escala familiar. Entonces, el cilindro descendió sobre los hombros del intemporal
y se adhirió en ellos con tanta seguridad como si hubiese aterrizado en las costas de algún planeta distante. Él se encontraba más allá de la sorpresa, del asombro o del pavor. Como en un sueño cataclísmico, se resignó a la revelación del vertiginoso milagro. Observó el exterior desde su privilegiada posición y vio encima de él, como el risco más alto de algún cúmulo elevado, con ojos como soles caóticos, la cabeza del ser que había destrozado la nave del tiempo alienígena, alzándose sobre sus ruinas como un genio rebelde liberado. Muy abajo, contempló la negra zona diamantina atestada de los seres plateados. Entonces, desde el pavimento, se precipitaron hacia el cielo como los pilares de fuego de una monstruosa explosión, las montañosas formas metamórficas de los otros intemporales. Tumultuosos, espantosos, se elevaron hasta alcanzar al primero, contemplando esa trinidad rebelde. Y aún así, vastos y altos como se habían alzado, los pilares a su alrededor eran aún más altos. Aquellos que sostenían las terrazas, las pirámides invertidas, las torres cruciformes, aún miraban sobre ellos desde el aire resplandeciente, como si fueran los oscuros y colosales guardianes de un infierno transgaláctico. Sandón fue consciente de 1000 impresiones. Sintió las energías ilimitadas despertarse de un sueño eterno y sintió el impacto de las radiaciones y los malignos poderes concentrados del nuevo mundo. La misma luz era mortífera. La oscuridad de los altos domos era como los impactos de 1000 martillos mudos, manejados por sombríos, tétricos y silenciosos anakims. Las maquinarias de cristal en el pavimento giraron y apuntaron hacia arriba, dirigiendo sus rayos helados hacia los nubosos gigantes. A intervalos, el cielo se aclaraba y Sandón fue consciente de una hosca reverberación con el tono de repiques de campanas, de notas de tambores altas, como de mundos siendo golpeados. Los montones de los alrededores parecieron oscurecerse, como si hubieran acumulado una negritud maligna y positiva y la estuviesen proyectando para aturdir los sentidos. Pero más allá de esto, más allá de cualquier percepción física, Sandón sintió el magnetismo que emanaba en ondas incesantes que gritaban ante las barreras de su voluntad, que buscaban usurpar su mente, doblegar y transformar sus pensamientos con formas monstruosas de esclavitud. Sin palabras y confinado a una multitud de imágenes horrorosas, captó la espera de una venganza inhumana, de un odio transestelar. Las mismas piedras de las edificaciones estaban unidas con el cerebro de los seres exóticos en un esfuerzo de asumir nuevamente el control sobre Sandón y los 3 intemporales. Oscuramente, el terrícola comprendió. No solo debía someterse a los seres plateados, sino que debía hacer su voluntad en todas las cosas. Él y sus compañeros habían sido traídos desde la eternidad por un propósito: ayudar a sus captores en una guerra estupenda con rivales del mismo mundo, de la misma manera en que la humanidad emplea en la guerra explosivos de potencia titánica. Las criaturas plateadas habían decidido utilizar la energía exenta de tiempo de los eternos en contra de sus enemigos. Ellos habían descubierto la ruta hacia las dimensiones secretas, desde el tiempo hacia la intemporalidad.
con una audacia demoníaca, habían planeado y ejecutado su extraño secuestro, y habían asumido que Shandong era una de las entidades eternas, con un inmenso poder divino en estado letárgico. Las ondas de energía maligna se alzaron aún más alto. Shandong se sintió a sí mismo inundado, barrido. Creció en su mente una imagen de los enemigos en contra de los cuales él estaba destinado a combatir. Vio las perspectivas de tierras remotas, las poderosas acumulaciones de ciudades inhumanas yaciendo bajo un sol incandescente más vasto que Antares. Se encontró odiando esas tierras con el rencor frío de una psicología de otro mundo. Entonces, Shandong supo que el océano negro ya no se estrellaba contra él. Fue liberado de la trampa mesmerizante. Ya no percibía emociones alienígenas y las imágenes que habían invadido su mente. Milagrosamente, una sublime seguridad lo envolvió. Ahora era el centro de una esfera resistente y elástica que nada podía someter o penetrar. Sentado en un trono montañoso, vio que la trilogía demiúrgica, desafiante y desdeñosa de los pigmeos de abajo, habían resumido su mágico crecimiento, disparándose hacia arriba hasta alcanzar y sobrepasar el nivel de los pilares más altos. Un momento después, vio las avenidas externas de una metrópolis colosal. Y más allá de esto, los lejanos y colgantes horizontes del planeta desconocido. Parecía conocer los pensamientos de los intemporales, mientras ellos barrían con su mirada este mundo cuyos impíos seres habían soñado con esclavizar su esencia ilimitada. Supo que ellos miraban y comprendían esto con un solo golpe de vista. Lo sintió detenerse en una momentánea curiosidad y sintió la rabia veloz e implacable y la decisión irrevocable que la siguió, muy cuidadosa y deliberadamente, como si estuvieran probando sus poderes en desuso. Los tres seres comenzaron a destruir la ciudad. Desde la cabeza del blanco ser sobrenatural que cargaba a Shandong, se dispuso un círculo de llama esmeralda que se separó, giró y ensanchó en una gran rueda que se inclinó hacia abajo y se posicionó sobre uno de los pilares más altos. Bajo esa corona ardiente, los domos de ángulos innaturales y las pirámides invertidas comenzaron a temblar. Perdieron sus características sólidas, se aligeraron, adoptaron los patrones de la arena, se estremecieron hacia el cielo en rítmicos círculos, palideciendo y finalmente desvaneciéndose en el intolerable resplandor. Desde los intemporales emanaban los agentes visibles e invisibles de la aniquilación. Lentamente, al principio, y luego con la aceleración de un ciclón, como si su ira estuviera aumentando. Desde sus cuerpos celestes se derramaron ríos vivientes y tumultuosas cataratas de energía. Descendió un fuego de múltiples matices enormes y ruedas elipsoides que cayeron sobre la ciudad condenada como una lluvia de meteoritos. Las edificaciones se disolvieron en escoria derretida. Las columnas y terrazas de pilares devinieron en fantasmas de vapor bajo la ardiente tempestad. La ciudad avanzaba en veloces torrentes de lava, deviniendo en temblorosas espirales de polvo. Sobre sus ruinas se movían los eternos, despejando para sí mismos una vía mientras avanzaban. Detrás de ellos todo era disolución.
y el mismo suelo y la piedra se disolvían en vórtices que giraban sin fin, que devoraban la superficie del planeta y continuaban hasta su centro. Como si ellos fuesen absorbidos en su propia sustancia, las moléculas y los electrones de todo lo que habían destruido, los Eternos crecieron aún más altos y vastos. Shandong lo contemplaba todo desde su fantástica altura con una sobrenatural lejanía. Vio la fiera lluvia que consumía la Sodoma ultragaláctica. Vio las zonas de devastación que irradiaban en una explosión sin límites hacia los 4 puntos cardinales. Contempló desde una altura siempre en aumento los vastos horizontes que huían tropezando por el terror ante los gigantes intemporales. Cada vez más rápido se proyectaban los orbes letales. Brotaban en medio del aire y engendraban innumerables otros. Se habían sembrado en todos los confines como los legendarios dientes de dragón de la leyenda para seguir las longitudes del gran planeta hasta sus polos. Y los gigantes marcharon sobre monstruosos océanos y desiertos, sobre anchos valles y altos muros de montañas. Mareas de fuego atómico marchaban para barrer los prodigiosos Alpes. Se manifestaron globos vengativos que convertían los mares en vapor, que golpeaban los desiertos hasta derretirlos en tumultuosos océanos. Había arcos, círculos y cuadriláteros de aniquilación, siempre crecientes. El llameante brillo de mediodía fue marchitado con una caótica oscuridad. Un cíclope sanguinolento, un rojo laoconte batallando con serpientes de nubes y sombras. El poderoso sol parecía tambalearse en el cielo para precipitarse, aturdido, bajo las intolerables pisadas de los titanes macrocosmos. Las tierras de abajo estaban veladas por vapores mefíticos, hendiéndose momentáneamente solo para descubrir los fundamentos de los continentes. A ese caos, los mismos elementos del mundo condenado le estaban agregando sus energías liberadas. Nubes que eran negros himalayas disparando rayos que abarcaban reinos, seguían a los destructores. El suelo se quebró para liberar los fuegos del núcleo volcánico. Los océanos cedieron, revelando lúgubres picos y ruinas hace tiempo sumergidas. El aire enloqueció con truenos liberados de mazmorras subterráneas, con un murmullo de fuego con lenguas de agujas en los rojos abismos de un infierno a la deriva, con gemidos y chillidos bajo los escombros de montañas en algún abismo inescrutable, con aullidos de demonios frenéticos escapados desde tumbas primordiales. Sobre el tumulto, Shandong era trasladado hasta que miró hacia abajo desde la calmada altitud del éter, viendo desde su ventaja, semejante a la del sol, el orbe destrozado y el enorme sol mismo a un mismo nivel en el espacio. El quejido cataclísmico fue disminuyendo. Los océanos giraban como aguas de drenaje poco profundas sobre los pies de los Eternos. El furioso y devorador Maelstrom ya no era más que alguna efímera bocanada de polvo agitada por la pisada casual de los caminantes. Entonces ya no se encontraba la nebulosa ruina de un mundo. El ser sobre cuyos hombros aún se hallaba adherido estaba caminando sobre una vaciedad cósmica y rechazado por su partida. El ruinoso globo fue lanzado al abismo. Confusamente, el terrícola vio la inconcebible vastedad que los Eternos habían adquirido. Contempló sus resplandecientes siluetas, las vagas masas de sus formas, que con las estrellas detrás de ellos se veían como a través de un luminoso velo de cometas.
Él estaba encaramado a una cosa nebulosa, enorme como los sistemas orbitales, que no obstante se movía con una velocidad más rápida que la de la luz, que caminaba a través de galaxias desconocidas, a través de dimensiones no registradas del espacio y del tiempo. Sintió el inmenso remolino del éter y vio el laberíntico girar de las estrellas que se formaban y desaparecían y eran reemplazadas por los huidizos patrones de otras masas estelares. En una sublime seguridad, en su esfera de un movimiento y calma como el de los sueños, Sandón era transportado hacia adelante sin saber por qué o hacia dónde. Y como el participante de algún sueño prodigioso, ni siquiera se hacía tales preguntas. Luego de infinitas agonías de luz, de vertiginosos y abismados vacíos, del tránsito de muchos cielos y sistemas, le vino la sensación de una pausa repentina. Por un momento, desde el golfo en calma, contempló un pequeño sol con un séquito de 9 planetas. Entonces, con inefable ligereza, le pareció que estaba cayendo hacia uno de los mundos más cercanos. La borrosa y creciente masa de sus océanos y continentes se elevaron para salir a su encuentro. Él parecía descender a la velocidad de un meteoro sobre una región de escarpadas montañas afiladas con picos nevados que se alzaban sobre los chapiteles de un bosque de pinos. Allí, como si hubiese sido depositado por alguna mano poderosa, el cilindro aterrizó y Sandón observó hacia afuera con el extraño asombro de un soñador que acaba de despertar solo para ver a su alrededor las paredes de su propio laboratorio. Los intemporales, omniscientes, por algún capricho benigno, lo habían retornado a su propio punto en el espacio-tiempo, para luego continuar quizás hacia la conquista de otros universos, quizás para encontrar nuevamente el mundo eterno de su origen y sumirse nuevamente en el pálido nirvana de inmutable contemplación. Estás escuchando Martes de Terror en Alma en Radio, Glam Stereo, Radio Trovador. ¡Arranca, Tony! ¡Solucionado! Voy. Vamos al centro, ¿no? ¡Acelera! Venga, muy bien, por ahí. Estamos llegando. ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Vamos, Tony, acelera! Hay que abrir el portal ya. Ahí está. Evaristo, coge la maleta llena de desperdicios, sal del coche y tira la comida en la línea de tiempo. Venga, corre, picarán en el anzuelo y esto terminará. Voy. Venga, venid para acá. Comida, qué rica. Mirad qué rica. Está funcionando, Trauma. Se dirigen a la línea de tiempo. Ya te lo dije.
¡No! ¡Mis lagartos no! ¡Mis lagartos no! ¡Dejad en paz a mis mascotas! ¡Dejad a mis mascotas! ¡Son mías! No te preocupes, tocinito bonito. Yo les abriré la cabeza a esos pelapatatas. Vamos, hombre. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! Venga, señora, baje del coche y vaya a abrazar a su hijo. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¿A qué esperas, cantamañanas? Vas a ayudar a Evaristo a tirar los desperdicios. Ya voy. ¿Y yo? Yo mientras cogeré a Legión. ¿Tú? ¡No me hagas reír! ¡Ya lo soluciono yo! ¡Gorda! ¡Déjame de una vez, ballena gorda! ¡Ballena! Un guardia, don Pepe. Un guardia. ¿Te has dado cuenta de todo lo que le has hecho sufrir a tu madre? ¿Sin vergüenza? Un poco más y todo terminará. ¡Ala, venga! ¡Por aquí! ¡Ir pasando! Así, muy bien. ¡Listo! ¡Lo hemos conseguido! Tony, coge velocidad que ya ha llegado el momento de cerrar el portal. ¡Hala! Nos quedamos en el presente. Pues misión cumplida. Ya nos podemos ir de vacaciones. ¡No! ¡Me voy con Don Notorio! ¡Me voy con Don Notorio! ¡Con Don Notorio! ¡No he hecho nada, monstruito! ¡Ven aquí, te cerraré la boca! ¡Te vas a enterar, maldito bicho! ¡No te escaparás! ¡Esta vez no te escaparás! ¡Venga, que nos vamos de vacaciones! ¡Venga! ¡No, maldita sea! ¡Tengamos la fiesta en paz! ¡Ven aquí! ¡No te vas a mover! Pues yo creo que es mejor que nos despidamos cuanto antes, pero no sin enviar un saludo a nuestros amigos del grupo de Facebook Literart, Caosfera Libros y Ediciones Bernacchi. Y a todos nuestros oyentes de Alma en Radio, Lama Estéreo y Radio Trovador, que han estado aguantando ahí toda la temporada. Ah, y no se os olvide de que nos vamos de vacaciones, pero podéis suscribiros a nuestro proyecto Lux Ferre Audios y seguir disfrutando de todos nuestros programas: Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Cinesfera y Momentos Eróticos 2 Rombos. Estamos en las mejores plataformas de podcasts: Spreaker, iBooks, Spotify y un largo etcétera. Cuando y donde queráis. Y dicho esto, arreando. Pero, un momento. Evaristo, ¿te llevamos a casa? Uy, no. Déjalo ya que yo me doy un paseo. Ahora, pues ahí te quedas. Primo, qué gusto. Nosotros nos hemos quedado contigo aquí. ¿Conmigo? ¿Pero qué me estás contando? No. De ninguna manera. Ven aquí ahora mismo, cantamañanas. Venga, coge el volante y vamos a recuperar a la gordita bonita. Ya voy. ¡No me dejéis aquí! Pero, ¿cómo así? Si no he hecho ni bocadillos para el camino. Vamos, aprisita. Abrochaos los cinturones. Pues ni tan mal. Yo, mientras tanto, me vuelvo a casa caminando y mientras os cuento una cosa. Por fin abrimos la convocatoria Noche de Terror 7. Ya sabéis que cada año, por Halloween, nos gusta contar con los relatos de nuestros oyentes. Y este año nuestro tema es... ¡Tachán! ¡Hombres Lobo! Queremos relatos y poemas sobre licantropía que oscilen entre las 500 y las 1000 palabras. Podéis enviar vuestras contribuciones a partir del día 1 de junio a la siguiente dirección: conexiónconlaluna@gmail.com, y en el asunto Noche de Terror 7. Solo un único trabajo por autor.
Y no os cuento nada más, porque próximamente tendréis las bases oficiales en la página de Martes de Terror. Y ahora me voy rapidito, que quiero tiempo para disfrutar de mi soledad. ¿Ya se ha acabado? Sí, Legión, ya está bien por hoy. Pues yo me he quedado con ganas de más. Sí, claro. Mucho más. Mucho más. Pues volvemos la semana que viene. Vosotros sí que me dais una semana de terror.